Muy buenas a todos, bienvenidos a la tercera partida por parte de estos dos campeones, que solo va a haber uno, pero la verdad que están haciendo unas partidas muy buenas. Trajimos la primera y en la segunda terminaron tablas, por lo tanto es al mejor de 4 y Nepo con piezas negras tiene que intentar ganar para igualar el match. Están jugándose nada más y nada menos ser campeón del mundo de ajedrez Fischer Random o ajedrez 960. Las partidas son a ritmo rápido y en la descripción del vídeo, como siempre, tenéis información de la partida y luego de todo el campeonato. E4 ya en el tablero siendo un movimiento más normal respecto a lo que hemos visto, bueno, pues anteriormente, con movimientos de peones como G4, B4 y D5, defensa escandinava en el tablero. Bueno, pues aprovechando que la dama está centralizada, de momento se hace esta jugada, G3 reforzando la defensa del peón de E4 y primeros cambios. Tras los mismos G6 para que el alfil negro también tenga fuerza sobre la gran diagonal y F4 por parte de las piezas blancas, teniendo bastante control sobre la casilla de 5 que podría ser importante junto con la de D5, teniendo, bueno, pues cierto control central, ¿no? Dama D6 desarrollando antes de buscar un enroque en largo que ya podría ser válido para las piezas negras y así doblar fuerzas en la columna D. Dama E2 también desarrollando la dama y tras caballo F6 atacando ganar pues la pareja de alfiles, este se retira a G2. Alfil C6 peleando, bueno, pues por la gran diagonal, caballo F3 con desarrollo y tras caballo B6, caballo B3 y enroque en corto, como decíamos finalmente por parte de Nepomuk. Aunque es un enroque en corto, pues el rey viaja por todo el tablero para finalmente ponerse en esa posición. A enroque en largo, como comentábamos, es verdad que torre y dama pues tienen cierta fuerza en la columna, pero quizás alfil F2 puede ser buena respuesta con cierto ataque sobre el flanco de dama, ¿no? Con los alfiles y la dama, ¿no? Mirando ya de alguna manera por ahí. No obstante, tras enroque en corto también se juega alfil F2, caballo B de 7 teniendo control sobre esta casilla de 5 y al menos evitando quizás que el caballo pueda saltar pues rápidamente, y caballo B de 4 atacando al alfil y buscar ganar esa pareja, ¿no? Estropear la estructura de peones, el alfil de G2 también podría hacer daño, y el tema es que si en esta posición, que no lo he comentado, las piezas blancas van por esta captura en A7, bueno, es verdad que ganan un peón, pero a cambio torre A8, como vemos, bueno, pues está ganando el peón de A2, el alfil se tiene que retirar y tampoco se ganaría mucho, por lo que caballo B de 4 ya en el tablero, alfil de 5 evitando capturas, se ataca en A2, pero quizás, bueno, podría pasar al contrario, torre A1 entrando en A7 y de momento C4 atacando el alfil y buscando atraparlo. Cambios en la posición, alfil por F3, también interesante caballo por F3 y a caballo G4, alfil G1, defendiendo pues mejor la casilla de A2 y evitando la captura de uno de los dos alfiles, alfil por F3 manteniendo activo dicho alfil, y el tema es que tras estos movimientos se juega C6. Por un lado se quita fuerza al alfil de F3 de Nakamura pues en la gran diagonal y también se controla la casilla de B5. En caso de jugar aquí caballo G4, que realmente no se está dando una pieza, ya que las negras pues tienen doble ataque sobre este caballo, no funciona del todo, ya que existe esta intermedia y bueno, pues se ataca la dama y este caballo está indefenso. Hay que hacer algo con la dama. Si se mantiene la defensa o se defiende el caballo, pues se cambian damas y finalmente se pierde piezas. Por lo tanto, Nepo quizás evitando temas tácticos con el caballo, también pues entrando en A7 quizás, C6 y la partida continúa con caballo B3 volviendo a la posición anterior. Tras estos movimientos E5 rompiendo en el centro, el alfil negro se coloca en E3 reforzando la defensa. Si hay cambios, bueno, pues habría un doble sobre dama y torre, y de momento se evitan entregando un peón en A5 que Nakamura no captura. El tema es que la partida continúa con nueva ruptura central con D4 y aquí quizás caballo por A5. Bueno, pues por un lado es verdad que se gana un peón, pero a cambio torre A8 vendría con esta idea de capturar en A2 y si no también un movimiento mejor de momento para las piezas negras, atacando al alfil sería E4. No se pierde la pieza, pero el alfil queda sin fuerza en la gran diagonal y ahora sí torre A8
Bueno, pues atacando al caballo y en caso de B4 manteniendo la defensa, incluso el sacrificio de calidad sería bueno para las piezas negras. La dama entra en A3, rey D1, se gana un peón, se ataca la torre, se puede retirar a C1 o incluso ganar un peón en B7, pero a cambio, bueno, pues tras este nuevo jaque y rey C2, siguiendo una de las líneas, dama 4 jaque, torre B3 y torre B8 con doble ataque sobre esta torre. Se puede defender, pero las blancas quedarían pues ciertamente bastante paradas, ¿no? O pasivas. D4 Nakamura, a lo que Nepo responde con la captura por parte del peón, caballo por D4 y torre F8 activando y clavando el alfil. D3, caballo C2 retirándose y bueno, pues reforzando la defensa del alfil, y Nepo quiere abrir la posición ya que el alfil de H8 no tiene fuerza de momento, pero junto con la torre, bueno, pues podría ser interesante. Además, a fin de traer esta torre al juego, las piezas blancas se enrocan en largo que es posible, aunque es verdad que el rey tendría que estar en condiciones normales en E1 y la torre en A1 y el enroque en largo no puede ser debido a que la dama controla la casilla de D1. Al estar el rey en esta posición, el enroque en largo es posible. El enroque en corto, como se hizo anteriormente, no sería posible, ya que el rey tiene que viajar por la casilla de D1 y la dama negra lo controla, ¿no? De hecho, no me lo deja hacer la máquina. Y este enroque en largo sí, viene con ataque sobre la torre, sobre la dama, dama C7 retirándose, bueno, pues defiende el peón de A5, pero sobre todo se retira del ataque, y dama D3, bueno, pues mejorando la pieza. Aquí viene la apertura de la columna, que junto con el alfil en B2 pues toma muchísimo más sentido, dama por C4 y torre por E3 por parte de Nepo, entregando la calidad y siendo un movimiento exquisito, ¿no? Ya que, bueno, pues no es un movimiento que parece que te da ventaja a priori, pero junto con dama B6, bueno, pues de momento hay temas incluso de mate en la posición. Dama B3 evita males mayores por parte de Naka, dama E2 es verdad que defiende el punto de B2, pero caballo D5 ahora sería tremendo, ya que hay triple ataque por parte de las piezas blancas, y tras jugar lo mejor por parte de las negras, pero tras jugar este movimiento por parte de las blancas, pues primero incluso este jaque en B2, rey C2, C por D5 recuperando la pieza, y aunque pueda caer el peón de D5, hay muchísimo ataque, bueno, pues por parte de las piezas negras, ¿no? Incluso se recomienda jugar rey B1 poniéndote a tiro, alfil G7 jaque, rey A1 no vale por el alfil, torre B5 de momento salva la situación, pero tras estas jugadas dama F6, quizás entrando en A1 y si caballo C2, existe este movimiento caballo B6. No se puede capturar la pieza ya que caería la torre, y el tema es que, bueno, pues el caballo tiene ideas de saltos a C4, a A4, bueno, pues siendo tremendo con temas de varios dobletes o tripletes ahí en la posición. Interesante no jugar para Nakamura este movimiento, se hace esta jugada dama B3, dama 7 evitando cambios. Hay que recordar que Nepo casi que está obligado a ganar, dama A3, y ahora sí que se juega caballo D5 amenazando alfil por B2 jaque y ganando la dama en la siguiente jugada. El tema es que caballo C4 sostiene la posición, aunque parece que es un error. Tampoco valdría quizás esta captura en D5 por lo que comentamos, alfil por B2 jaque, y la mejor jugada para las piezas blancas, siendo también difícil. Si esta no funcionaba, parece que caballo por D5 sí que funciona. El tema es que dejas la dama, pero a cambio, bueno, pues parece que cambiando material, torre por B2, rey por B2, C por D5, torre por D5, parece que hay igualdad, ¿no? Al menos de piezas, dama por dos torres, caballo y alfil, y los peones también están igualados, aunque el rey, al estar más expuesto, el rey blanco, parece que están un poquito mejor las piezas blancas. Bastante complejo toda esta partida, y en general el Fischer Random es una auténtica locura y maravilla. Caballo C4, como decimos, sostiene un poquito la posición, pero Nepo está muy fuerte en esta partida y juega torre B4 metiendo bastante presión. Alfil por D5, ahora sí, C por D5, expulsando al caballo, que es el que sostiene el peón de B2, y el tema es que este se retira a E5 bloqueando la entrada del alfil. Caballo por E5, F por E5 y nuevamente, bueno, pues Nepomniachtchi metiendo una presión tremenda sobre el punto de B2,
torre D2 llega a defenderlo y dama C5 entrando con la dama, dando un jaque rayos X a la dama blanca, de momento defendido, y el tema es que finalmente Nakamura hace el mejor movimiento manteniendo cierta igualdad, aunque tiene algo de ventaja Nepo, y es rey D1 a rey B1. El tema es que existe torre por B2 jaque y tienes que entregar la dama, ya que bueno, pues si capturas con la torre te cae la dama, como decíamos, ya que había rayos X, y en caso de perder la dama, aunque es verdad que hay igualdad dama contra dos torres, bueno, pues peón pasado y dos peones además de más para las piezas negras, el rey nuevamente muy expuesto y parece que podrían ganar de alguna manera fácilmente, sobre todo para este tipo de jugadores, ¿no? Nakamura acierta llevando el rey pues lejos de este problema que tiene en la esquina, alfil por B2 no obstante, y tras dama F3 Nakamura empieza a estirarse entrando en F7. Dama también tocando este peón, ya que la dama negra se retira a E7, y de momento torre 1 con ataque sobre la dama de Nepo. En caso de capturar directamente parece que alfil F6, bueno, pues queda bastante bien defendida en la defensa de las negras, y aunque Naka está interesado en un peón, pues prefiere seguir también, bueno, pues achuchando en este caso la dama. Vamos a ver ahora cómo defiende Nepo. De momento alfil E5, quedando clavado el alfil, parece que un poquito mejor dama D7 retirándose del ataque directo de la torre, defendiendo el peón, es un poquito más interesante, y a esta jugada la partida continúa con torre 3. Empieza a estirarse, como decimos, D4 atacando la torre, torre B3 buscando cambios. Hay que recordar que las piezas blancas pues tienen calidad de más, torre C4 Nepo lo evita, pero el tema es que la torre está entrando en B7, bueno, pues dando un doble en esta posición, dama E6 manteniendo la defensa, y torre F2 brutal Nakamura ahora con este ataque, triple ataque sobre F7 y alfil C7 bloqueando pues el ataque. Como vemos ahora, la torre es la que defiende el alfil. Tras estas jugadas la partida continúa con torre 2, se ataca la dama, dama D6 y torre D2. Parece que es un error, pero quizás vamos a ver por qué lo juega Nakamura. Parece que torre C2, permitiendo o atacando a esta torre, buscando cambios, ya que bueno, pues también habría un doble en C7, podría ser más interesante para las blancas, y la idea de torre D2, que aunque no se juega ya que la partida continúa con dama C5, es quizás evitando este movimiento, torre C3, ya que se activa bastante la torre, ataca la dama, y bueno, pues en caso de estar la torre en D2 no funciona esta jugada para las piezas negras, ya que tras pues entregar la dama se recupera, bueno, pues en la siguiente jugada vendrían estos cambios, y parece que las blancas pues ahora sí que están ganando, ya que bueno, pues la calidad pesa más que esos peones de más. Aquí Nepo pues juega dama C5, entrando en C1 siendo muy peligroso, rey E2 retirándose, pero ahora sí que torre C3 es bastante más fuerte, se ataca la dama, torre C3 y dama D4 clavando a la torre. Doble ataque, como vemos todas estas piezas pues están sin poder moverse de la posición, y torre B2 pues llegando un poquito a salvar los muebles, ya que quizás ideas como torre C2 es interesante para las negras en esta posición. La jugada por parte de Naka es torre B2 para entrar con la torre en D2 y alfil D8 siendo un movimiento muy bonito para entrar con el alfil en G5 y quitar sobre todo la casilla de D2 pues a esta torre. H4 evitando por parte de las blancas, al menos de momento, y alfil E7 quizás con ideas de entrar con el alfil en A3 y alfil C1 incluso atacando en D2. Esto ya son, bueno, un poquito posiciones muy complicadas. Tras estas jugadas se juega dama E4 con ataque sobre el alfil y alfil F6. Si alfil A3 parece que la partida se iguala, ya que la torre no viene a D2, sino que puede dar un jaque en esta posición y se tiene que defender con el alfil, por lo tanto se tendría que retirar, rey G7, y tras este jaque, bueno, pues todo igualado. Nepo quiere seguir embarrando, se juega alfil F6,
Torre de 2, ahora sí, y torre a3 yendo a por este peón de a2. El tema es que la partida continúa con h5, Nakamura empujando en el flanco de rey, rey g7, quizás alfil g5 nuevamente fuerte para las piezas negras con estas ideas que hemos comentado. Se opta por este movimiento también manteniendo defendido el alfil de f6 y tras estas jugadas dama f4, pues activando la dama, quizás metiendo el peón en h6 y así expulsando al rey del control o de la defensa del alfil, pues podría ser importante. G por h5 y tras dama f5, h6 por parte de las piezas negras. En caso de capturar en a2, también interesante por parte de las negras, torre por a2, siguiendo una de las líneas, dama por a2 viene con jaque y tras rey f3 parece que dama c4, bueno, pues mantiene algo de ventaja debido a que ya son pues hasta 4 peones lo que tienen de más las piezas negras a cambio de esa calidad. Se opta de momento por este movimiento, h6 es una idea buena ya que en algún momento el alfil puede volver a esta casilla interesante de g5, rey f2 empezando a retirar el rey en Nakamura y finalmente torre por a2. Rey g2, bueno, pues retirándose de una clavada, pero bueno, pues está a tiro, por decirlo así, el rey. A4, Nepo empieza a empujar su peón pasado y dama por h5 no siendo el mejor movimiento, aunque la posición es difícil para las piezas blancas, ¿no? Alfil g5 tocando en d2 y dama g4 clavando al rey. Pero bueno, pues parece más interesante esta captura en a2 y parece que todavía las piezas blancas, bueno, pues retirando el rey h3 no estarían tan mal. Alfil e3, la torre queda sin muchos movimientos, pero por otro lado parece que bueno, podrían venir muchísimos jaques por parte de las blancas, ¿no? Bastante difícil y complejo, se hace este movimiento clavando al alfil que no está atacando, pero dama de 5 jaque siendo un movimiento fantástico por el movimiento que va a venir a continuación, ¿no? El rey se retira a g1 y f5 expulsando a la dama de la clavada del alfil, dama e2 viniendo la defensa y finalmente también ahora tras estar enfrentados bastantes movimientos, torre por d2. Torre por, alfil por d2 y en esta posición finalmente decide abandonar Nakamura. Brutal ambos jugadores, bueno, pues tremendo. Y el tema es que aunque, bueno, pues hay solo 2 damas en el tablero, la diferencia lo marcan los peones, ¿no? Son 4 versus 1, lo ponemos en rojo y bueno, pues el tema es que a3 vale, ya que está, pues no está atacado por parte de la dama. A2, como vemos, pues está defendido. Y bueno, pues este peón también está defendido y avanzaría. Y bueno, pues las piezas negras están ganando sí o sí. Vamos con la cuarta. Un saludo. Chao.